Pues una vez más la conexión simultánea con el hombre bueno y la tierra. José Luis, muy buenos días. Buenos días. Vienes un poco atosigado, ¿eh? Hoy vengo atareado, más atareado que un gato en una matanza. Es que esto de ser multifuncional normalmente pues trae consigo estas cosas, ¿verdad? Oye, explicamos por qué estaba atareado un gato en una matanza, porque los que tengan menos de 30 años igual ni saben lo que acabamos de decir. Yo me lo puedo imaginar, pero no te creas que... O eres más ladrón que una gata paría. Pero de todas formas, ya no solo conocías. el gato se volvía loco en una matanza, pero no me imagino yo ni al perro, ¿eh? Claro, hay que explicarlo, hay que explicarlo. Los animales vivían de los desperdicios y de lo que sobraba de las comidas y de lo que sobraba de cuando se mataban los pollos en las casas, los conejos, cuando se mataba el cerdo. Y claro, cuando había tripas y restos de carne por todas partes, el gato estaba que no llegaba a tiempo por allí con un cacho y luego se persiguen unos a otros, uno con una tripa corriendo, el otro exactamente, detrás. Correcto. Menudo cisco, menuda faena que tenían, ¿eh? El atareamiento del gato en la matanza. Total. De todas formas, sigo viendo que se utilizan mucho los sistemas tradicionales. Una de las cosas que me he dado cuenta es que especialmente donde se alberga comida, donde hay almacenes de comida, hablo de grandes supermercados y demás, se sigue dejando comida y bebida para los gatos, tanto a las puertas como dentro, ¿no? Para que los gatos puedan estar ahí por allí alrededor. Sí, no, sí, eso está bien. Sí, la cuestión que digamos que puede suceder alrededor de eso es que todo tiene efectos secundarios, ¿sabes? Y tú por tener muy bien a los gatos, pues puedes conseguir fomentar la plaga de ratas en un pueblo, ¿no? Porque si pones comida, imaginaros que se le pone comida a los gatos justo en la cantidad que se van a comer y que se la comen en un momento y desaparece. Pero un comedero permanentemente lleno de comida es un reclamo, pues los gatos llega un momento que se hartan de comer y abandonan el comedero y la comida está allí. Y imagínate que hay una alcantarilla a 3 metros, pues eso tarde o temprano va a ser alimento también para las ratas. Y es que es así, o sea, que no es una cosa que es que tú quieres yo pensaba decir que lo hacían eso para... un poquito más como reclamo para que estuvieran pululando por ahí los... No, lo hacen porque en principio los gatos callejeros están en todas partes. Y claro, las personas que los ven, claro, algunos enfermos o que pasan hambre y tal, bueno, pues les ponemos de comer. Pero una cosa es poner de comer la cantidad exacta que se va a comer ese animal, cosa que es muy difícil. Y otra cosa, poner comederos a libre disposición donde siempre sobra comida. Entonces, los gatos llega un momento que, claro, que se alejan del comedero porque ya no quieren comer. Entonces, ese comedero sigue allí con esa comida y puede provocar ese problema. ¿Que ese problema luego tiene una solución? Pues es igual. Y luego también está cuando eso se quiere vehicular vía ayuntamiento y vía tal y vía, entonces lo que hay que preguntarle a los ciudadanos, y todos están de acuerdo en que se costee por el bolsillo de todos los ciudadanos esa comida o no, que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero que hay que preguntárselo a los ciudadanos. No, porque entonces otro día, pues a mí me gustan los jilgueros y ahora quiero comederos y nidos en los árboles por los jilgueros, y otro después vendrá con los gorriones y los cernícalos. Este año para el tema de las aves y especialmente para las pequeñas aves ha sido un poco dramático, ¿no? Es la primera vez que he visto, o a lo mejor es porque estoy un poco más en conexión directa con el tema debido al programa, tal vez, que vas por la calle o que paseo más a pie por la calle, he visto mucho pajarete muerto. La nieve mató mucho y luego no hay comida, aunque parezca mentira, no hay comida de sobra para los pájaros. Porque los pájaros, ya te digo, comían... Qué fuerte lo que me estás diciendo ahora. Comían de los corrales, o sea, los pájaros pasaban al corral y lo que se le caía a las gallinas. Luego también había ganaderías. En los pueblos estaba el ganadero de las 100 o 200 ovejas, estaba el que tenía 7 cabras. Y a todos esos animales se les cae comida al suelo, ya en sus pesebres sobra y se lo comen. Era el alimento de los pájaros. Todo eso no existe. ¿Qué come un pájaro hoy? Para que os hagáis una idea, un gorrión. Llegabas al corral y había una banda de pájaros dentro del corral. Un gorrión en concreto. Pues un gorrión... De todas formas, incluso a las gallinas, cuando tirabas la cebada, no la tirabas ni en un comedero ni nada, la ibas tirando por el corral. Porque las gallinas, igual que decimos de los gatos y de los conejos y tal, comían de lo que sobraba también. Además que las gallinas, sabéis todos los que tenéis gallinas, que son granívoras, es decir, le damos grano de cereales, pero que si la gallina pilla un trozo de carne se lo come. O sea, también. Las gallinas son carnívoras también. Bueno, vamos al conejo, que se nos va el conejo, ¿eh? Exactamente, el conejo, que cuando has dicho, vamos a hablar del conejo, digo, coño. Hombre, es que se nos estaba escapando el coño, conejo. El conejo. Y el conejo, además de tener una historia de las cuestiones... Al poner la carpeta ya en está. La literatura española, el conejo, fruto de censuras tanto religiosas como... ¿Ah, sí? Pues la palabra conejo ya sabes tú que tiene muchas acepciones. Es igual
el que venga de otro país y diga aquí ciertas cosas hablando del conejo, pero aquí no podemos reír. Y en Argentina, si dices coger, pues se pueden reír, ¿no? Yo desde que recuerdo, las personas más mayores que han estado en mi entorno me han dicho que el conejo es la mejor carne que existe. Sí. Que es la más dietética. Y bueno, ya el conejo asado en las parrillas, espatarrado en las parrillas, eso es un manjar. Pero bueno, de todas formas, imagino que habrá opiniones de todos los gustos. Es que no me has cogido la vuelta. Estaba hablando del doble sentido de la palabra conejo y me hace mentira, Navarro, con lo Yo que tú eres. quería rescatarte un poco, pero de todas formas... No, rescatarme no. Está claro que es un término sí. que aquí utilizamos como, ya digo, como en Argentina coger o como en otro Exactamente. como le dicen en... Bueno, ahora mismo se me ha ido como le decían en México. Sí, el conejo de campo, el conejo de lugar. Exactamente. El conejo de campo se atrapa con la mano hacia abajo, pero y el de lugar no se atrapa con la mano hacia arriba. Que es muy importante esta especie porque el nombre de Hispania viene de conejo. El conejo, la raíz de la palabra Hispania es la raíz de la palabra en latín que define al conejo, ¿vale? Entonces, fíjate cómo veían cuántos conejos no habría en España para que los romanos le pusieran, vamos a decir, la tierra de los conejos. Es como ellos llamaron a España. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, mira, yo tengo aquí. Podemos hablar de una curiosidad en la cuestión fisiológica, venga, para que veáis un poquito tal. El conejo tiene una particularidad en su aparato digestivo que, fijaros, es similar al del caballo. Tanto el caballo como el conejo están a medio camino entre los monogástricos y los poligástricos, que son los rumiantes. Es decir, nosotros cuando estudiamos a los animales domésticos siempre los dividimos en dos grupos. Los monogástricos, que tienen un estómago, que son, por ejemplo, cerdo, gallina, perro, todos esos son monogástricos. Y los poligástricos ya son los rumiantes. Oveja, cabra, vaca, y luego ya están los más exceptuales. Pero de todas formas había un gránulo específico para los conejos. Recuerdo aquellos gránulos que había que eran como virutas de esto de... El aparato digestivo de los conejos de pele. Y de los caballos, para que os hagáis una idea, todos los animales que son capaces de digerir la fibra vegetal, que son, ya digo, los rumiantes en general y luego el caballo y el conejo, tienen que fermentar esa fibra en algún tanque. Y digo en algún tanque porque en el caso de los rumiantes ese tanque es el rumen de sus 4 estómagos. Hay uno que es muy grande y que se llama rumen. En ese rumen lo que se come el animal está, como si dijéramos, sufriendo transformaciones gracias a unos microbios que viven ahí y que son capaces, fijaros, de transformar la fibra vegetal en azúcar, en glucosa. O sea, para que os deis una idea, la fibra vegetal, es decir, la caña de un cereal, la paja del cereal, en realidad es azúcar. Lo que pasa es que tiene unos enlaces químicos potentísimos que si no los rompes son cadenas de glucosas que no se pueden romper si no es por un aparato digestivo de un rumiante o de un pseudo rumiante. Es decir, unas bacterias que son capaces de romper esas cadenas de azúcar y hacer moléculas sueltas de azúcar. Por eso tú, cuando comes fibra, al final tienes que ir al váter y hacer suelto porque no has digerido la fibra. Y esa fibra ha absorbido agua y lo que te hace a ti es que te provoca un volumen de heces porque tú casi el 100% de la fibra que comes la echas. ¿Vale? Los rumiantes no. Los rumiantes son capaces de transformar la fibra vegetal en azúcar, en alimento, en energía. Y para ello echan mano de unos microbios que viven en su estómago este gigante que se llama rumen y que trabajan alrededor de esa fibra. Cuando hablamos de microbios no tenemos por qué hablar de una cosa negativa. Porque cuando no, esos son microbios positivos. Esos son microbios sin los cuales el rumiante se muere. Y tanto es así que cuando alimentamos mal a un rumiante y provocamos que esos microbios mueran, el rumiante se muere. Por eso, los que tienen animales y saben lo que es una oveja y una vaca y tal, si tú a una oveja le das, por ejemplo, mucha cebada y no le das paja, la oveja se muere. Claro. Se muere. Porque el almidón de esa cebada va a provocar un tipo de reacción química en su estómago, en su rumen, que va a matar a esos microbios. Entonces la oveja se va a morir, pero a veces se muere el mismo día. Es decir, una oveja se pega un atracón de cebada y se muere ese día. Para que lo sepáis. Por eso es tan importante las modificaciones graduales de la dieta de un rumiante. Bueno, y el conejo y el caballo no tienen ese estómago gigante rumen, tienen un estómago normal, pero a mitad de su tracto intestinal tienen el ciego, es decir, eso que en nosotros es un
trozo de tripa, por decirlo así, de 3 centímetros, que es el apéndice, ese es nuestro ciego. Pues para que os deis una idea, ese ciego en un caballo puede medir 1,5 metros de largo y puede tener un diámetro de 25 centímetros. ¿Entendéis? Entonces ahí caben litros y litros de comida que fermenta esa fibra y se convierte también en energía. ¿Vale? Por eso, en el caso de los caballos, como ese trozo de intestino ciego, es decir, que es como un callejón sin salida, en la comida transcurre por el intestino delgado, llega al intestino grueso, que es como una salida de un callejón, imaginaros, pues eso es un trozo de intestino que no se continúa, sino que solamente tiene una comunicación que divide, en el lugar que divide el intestino delgado del intestino grueso. Es decir, tú tienes un tubo y en mitad de ese tubo sale otro tubo a la derecha, que es como un callejón sin salida, ¿no? Ese es el ciego. Cuando un caballo, fruto de su incorrecta alimentación, llega almidón a ese ciego, es decir, a ese ciego tiene que llegar el almidón ya absorbido. Debería llegar solamente la fibra. Ajá. Si llega almidón sin digerir, de la cebada, de lo que coma el caballo, pues puede fermentar. La fermentación siempre produce gas. Entonces, si a ese ciego llega almidón sin digerir, de la cebada en este caso, por ejemplo, empezará a acumularse gas. Y entonces esa única salida y entrada que tiene ese ciego, al hincharse el ciego presionará contra la pared, ese gas en algunos casos no puede salir, la fermentación de los almidones continúa produciendo gas y eso puede llegar a explotar. El ciego, en algunos caballos con cólico por sobrecarga alimentaria, llega a explotar. Y algunos rumiantes verdaderos, como oveja, cabra y vaca, cuando también consumen un exceso de cereales y se produce una fermentación parecida en el rumen, también pueden llegar a reventar, ¿vale? Por ejemplo, también les ocurre con otro alimento que era la alfalfa, que en tiempos había más agua en esta zona y había mucho regadío de alfalfa, y se alimentaba mucho a la oveja con alfalfa. Y a la alfalfa tenía una peculiaridad. Cerca de los cerrojos, cerca de Las Vegas. En toda la zona. Y sin regar algunas veces en Las Vegas. Efectivamente. Porque el agua estaba más somera. Entonces, la alfalfa tiene la particularidad de que es capaz de producir jabones. Es decir, hay unas saponinas que se llaman, que es un compuesto parecido al jabón, que produce espuma. Como cuando tú te bebes una cerveza con todo su gas y con toda su espuma, ¿no? Que luego se te queda ahí, que no puedes ni eructar. Eso es porque se te ha hecho espuma en el estómago. Pues cuando la oveja consume alfalfa en un prado con cierta humedad, es decir, cuando todavía ahí está el relente de la mañana, las ovejas algunas pues consumían alfalfa, pues que decía en teoría antes de las 11 de la mañana. Se recomendaba en verano no dejar pastar a las ovejas en la alfalfa hasta no pasadas las 11 de la mañana. Las 11 de la mañana significa que pasten las ovejas cuando el relente, digamos, ya se lo ha llevado el sol. Cuando eso no era así y las ovejas consumían alfalfa húmeda, se les producía esta espuma en el rumen y la oveja a veces explotaba. Podían explotar. Entonces habría una solución que casi no se hacía. Hay compuestos químicos que deshacen la espuma del jabón, ¿no? Entonces algunos llegaban con una pistola y le aplicaban al animal para que pues a lo mejor algunos también en plan casero le metían aceite para provocar que esa espuma se deshiciera y que el animal pudiera descomprimir. Pero bueno, muchas veces cuando tú quieres ver un animal que ya está tan hinchado, casi siempre es demasiado tarde, ¿no? Volvemos al conejo. El conejo, igual que el caballo, tiene ese ciego súper desarrollado a mitad de camino entre el intestino delgado y el intestino grueso, donde fermenta la fibra, ¿vale? Fíjate. Entonces tiene un estómago como todos los monogástricos y a mitad de camino entre en mitad de camino del intestino tiene un ciego súper desarrollado. Por eso lo unimos al caballo, porque tienen la misma circunstancia. Entonces, como no son tan buenos digestores de la fibra como los verdaderos rumiantes, hay que tener mucho cuidado en la alimentación con ellos, porque un defecto o un exceso de fibra puede provocarles alteraciones fisiológicas. Por ejemplo, un rumiante puede comer un exceso brutal de fibra sin almidones y sobrevivir. Si yo, por ejemplo, hago un experimento y pongo de alimento únicamente paja de cereal a un pseudo rumiante y a un rumiante, es decir, a una vaca y a un caballo, va a sobrevivir mejor la vaca.
La vaca, el verdadero rumiante, es capaz de sacarle el máximo rendimiento a la fibra, ¿vale? Y en el caso del conejo, cuando los tenemos en granjas, hay que medir muy bien la cantidad de fibra que lleva el gránulo para no producir alteraciones, porque los problemas de los conejos en las granjas son muchas veces problemas digestivos, colitis y luego un montón de gérmenes que viven y ejercen su efecto patógeno en el intestino. O sea, su punto delicado es el intestino. ¿Vale? Luego el conejo, la cuestión patológica, comparte muchas de sus patologías, curiosamente, con el gato. La sarna es una de sus peligros, la micosis es uno de sus peligros. El gato también padece frecuentemente de micosis en la piel y de posibles sarnas en los oídos, etc. ¿Cómo se llamaba la enfermedad esta que le hablaban de que los ojos se quedaban de una manera concreta? La misomatosis. Esa, era parecido. Es un virus. Yo recuerdo en un año que estábamos cargando cebolla en Toledo y había muchísimos conejos, pero estaban todos enfermos, todos. Sí. Eso fue brutal, el efecto... Esto, lógicamente, te estoy hablando de hace muchos años ya, ¿eh? Hay que unir, fijaros, el efecto que causaba directamente el virus en la muerte de los conejos. Fíjate, hay que unirlo con la falta de control de población que provocó la desaparición de sus predadores naturales. O sea, cuando acaba la guerra, nosotros necesitábamos cualquier aporte proteico y energético de la naturaleza, del campo, todo lo necesitábamos para el hombre, porque había hambre, ¿no? Entonces, los que sean viejos se acordarán, y los que les guste leer sobre esto, que incluso se premiaba al que cazaba a cualquier tipo de predador, fuera águila, fuera cuervo, fuera cualquier tipo de animal, que entonces se llamaban alimañas, y en alimañas estaban incluidos animales que hoy están súper protegidos. Fijaros que donde te daban un premio por entregar, y luego para demostrar que habías cazado ese tipo de animal, tenías que entregar las garras. Te entregaras 2 garras de lechuza, de lo que fuera, y te daban una cantidad de dinero. De urraca también. Porque luego ya las alimañas mamífero también se mataban a los erizos, se consideraban alimañas. Todo tipo de comadrejas, de familias de las comadrejas, los turones, todo eso se eliminaba por sistema. Quiero decir que llegó a un punto, mira, enemigos del conejo. El conejo es, en nuestra pirámide alimenticia ecológica de nuestros ecosistemas, el conejo está en la base alimentando a todo el mundo. O sea, el conejo es el alimento de los búhos, es el alimento del águila real, del águila imperial, es el alimento del lince, es el alimento del turón, es el alimento ¿me entiendes? Luego, las crías del conejo más pequeñas, pues son el alimento del aguilucho lagunero, del aguilucho pálido, de, si me apuras, algún cernícalo que sea grande. Quiero decir... Pues resulta muy curioso que sea esto tal y conforme lo estás contando y que haya una plaga tan grande, porque los agricultores no paran de quejarse. La superpoblación de conejos de un momento dado, fruto de la eliminación de sus depredadores naturales, provoca esa superpoblación que posteriormente facilita el contagio de las enfermedades. Es lo mismo que acabamos de ver con la liebre. O sea, con la liebre ha llegado un virus, primo hermano del virus de la misomatosis, parece un derivado del virus de la misomatosis del conejo, y las ha esquilmado, ¿no? Pero anteriormente a eso, pues había una superpoblación de liebre. Y ese exceso de liebre, al fin y al cabo, también es el que ha facilitado que el contagio sea tan rápido y tan brutal, ¿vale? Lo que quiero meter aquí es que el control de población es muchas veces, es decir, eliminar a una cantidad de conejos para que no haya superpoblación, al final colabora en la conservación de esa especie, que es lo que está ahora debatiéndose con el tema del lobo. Fijaros, una caza del lobo totalmente controlada, que se llama descaste porque solamente se quitan a ciertos individuos que primeramente se estudia y se determina. Correcto. Es decir, si tú controlas esa cantidad de lobo que puede coexistir con el resto de naturaleza y de los ganaderos, tú estás protegiendo al lobo. Es decir, un exceso de población de lobo no solamente afectaría a los ganaderos, el exceso de población de lobo también afectaría a la población de ciervos, etcétera, ¿no? Lo que se está estudiando es si se puede hacer un control de población de lobo también a base de los mastines de los ganaderos
o de estos burros garañones enteros que también atacarían a cualquier animal que se acercase al rebaño. Entonces, no solamente con la caza, sino con la caza y con los perros de ganado. Que los perros de ganado son una raza de perros que hemos conseguido hacer, al fin y al cabo, muy parecidos a los lobos. Si os dais cuenta, el que tenga un mastín, están por el día durmiendo y por la noche despiertos ladrando. El mastín se activa al anochecer. Pues fijaros, eso es una parte de su selección como raza para que esté activo cuando el lobo está activo. O sea, porque precisamente el lobo, la imagen del lobo con la luna llena, ¿verdad? Es una imagen muy habitual. Sí, pues el mastín se ha programado para lo mismo. Es decir, además, se ha intentado que tengan un peso igual o superior al lobo para ser superior al lobo en el momento en que haya una confrontación. Es decir, tiene que ser un animal que es real. Por eso este mastín de belleza, que ahora se ha puesto de moda, pues son muy bonitos y son enormes. Pero ese animal, cuando avanzase los primeros 100 metros corriendo, se caería al suelo con un infarto, ¿no? Porque son animales que no pueden correr. Y no correrían ni alcanzarían nunca a un lobo. Cuando el mastín tradicional, que acompañaba a los rebaños en los traslados que hacían de la mesta, la trashumancia, pues eran animales que tenían que andar todo el día 20 kilómetros al día, que es lo que suele avanzar en trashumancia el ganado. Y luego, aparte, tenían que correr detrás del lobo, incluso a lo mejor detrás de algún zorro, porque decimos siempre lobos, pero cuando los animales paren, cuando las ovejas paren, tal, dejan restos de placenta, y si te despistas, algún zorro también se puede llevar en la boca algún conejo, algún cordero recién nacido. Ya ves. ¿Sabes? O sea, que los pastores también eso lo han visto muchas veces, ¿no? Entonces, el perro del ganado es el que está controlando eso. Entonces, tiene que ser un perro ágil. Claro. El mastín que se está seleccionando ahora no es el de antes. Es un mastín como pasa con todas las razas. Hemos dejado de seleccionar la funcionalidad y nos hemos centrado en la belleza. De esa manera también meto aquí la cuña de algo que nos ha pasado con el caballo español. Hemos cultivado un caballo español muy bonito para la romería, para la belleza, y luego pues han querido destinarlo también a la competición deportiva, para alguna doma, para algún tal, y han visto que no hay corazón. Que no hay corazón, quiero decir que no hay actitud física. Claro. Hay solamente esqueleto y belleza. Y ahora están haciendo, ya hay un libro genealógico aparte, que se llama CDE, Caballo de Deporte Español, que mete ya ingredientes de aptitud al deporte, a nuestro caballo español, para que no se quede únicamente como el caballo de la grupa preciosa y del cuello ancho y de las crines largas y del campaneo en el paso, en el trote, ¿entiendes? Eso está muy bonito, pero es que por ese camino, al final, te cargas la raza, porque estás haciendo un animal cada vez menos capaz de, digamos, de vigor híbrido, del vigor de salud, vamos a decir, muy consanguíneo. No sé, es que me parece una cosa tan elemental como la del ser humano. Vamos más o menos en la misma... Igual. En la misma línea, ¿no? Porque lo que estás comentando acerca del tema de los caballos va perfectamente aplicable al mundo del ser humano. Igual, coges un jovenzuelo con esos tupes tan bonitos que tienes, lo pones en un hilo de viña y cuando haya podado... Exactamente, está pidiendo tierra, trágame. A ver, tengo participación de la audiencia con respecto al tema que estamos comentando con José Luis Romero del Hombre Bueno. Dice, no me habléis de conejos que todos los años dan buena cuenta en la siembra y este año se han llevado la palma. Han destrozado todos los leñosos. Sí, el conejo, fijaros, pero es una curiosidad también, que son plaga, pero cuando se estudia en detalle cómo son esas plagas, son por zonas distintas. Es decir, en cierta orilla de un río hay una plaga enorme y te desplazas 3 kilómetros de ese punto y ya no hay esa plaga. O sea, quiero decir, cuando se lucha contra esa plaga, también hay que entender que no es una plaga homogénea. Es cierto lo que estás diciendo, porque yo recuerdo en el camino de Belmonte, el camino que divide Las Pedroñeras y Belmonte, mi padre tenía 2 viñas y una estaba en torno a 2 kilómetros una de la otra. Una que era en el Carrascoso, el paraje del Carrascoso que se llamaba. Mi padre decía que había un cerrojo, que había una fuente que siempre tenía agua. Ahí se conoce que siempre estaban los conejos porque había agua. Y esa viña que daba justamente a ese cerrojo donde había agua, la media viña estaba fuera de juego. Sin embargo, la otra viña, que era un sitio donde había no había ninguna cosa de agua alrededor, en la viña que había un poquito antes, que se llamaba el paraje San Blas, que la gente de aquí de Las Pedroñeras conocerá perfectamente, ahí no se comía ni un sarmiento.
O sea, quiero decir que lo que estás diciendo es tienes Yo una explicación lógica. Creo realmente que donde la plaga es tan fuerte y en zona de vega, es muy, muy, muy difícil por parte de los cazadores controlarlas, por ejemplo, con un hurón, porque para que la gente sepa un poco cómo va esto, la madriguera estándar de un conejo, pues luego tiene muchas variables, porque la madriguera estándar de un conejo, si el terreno es pedregoso, es de una forma. Pero si el terreno es blando y está al lado de una vega, es un laberinto de cientos y cientos de metros de madrigueras interconectadas unas con otras. De esa manera, el hurón no puede trabajar bien, porque el hurón persigue el conejo en su madriguera y le hace salir por una de sus 2 o 3 salidas. Pero si hay 30 salidas, el hurón es incapaz de hacer salir al conejo de su madriguera. Luego, cazar con escopeta no vas a poder hacer porque el conejo se va a meter en la madriguera, pero es que si metes el hurón, algunas veces se les pierden los hurones. O sea, meten el hurón y se tienen que ir de allí porque el hurón luego aparecerá al día o a los 2 porque empieza por esas madrigueras kilométricas a andar y se pierde. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en ciertos puntos quizá debería estar autorizado, por ejemplo, poner unos cajones trampa, estos con alimento que capturas conejos, a lo mejor para llevártelos a otro sitio, a lo mejor para destinarlos a consumo, no lo sé, pero esas trampas están prohibidas. O sea, un cajón trampa, estos que metes comida y con el pedal pisa y pillas el conejo, eso está prohibido. Pues en ciertos momentos y de forma controlada tendrían que permitirlo, es evidente. O sea, están destrozando la agricultura. Que no se permita el tema de los cepos, porque los cepos pueden ser muy peligrosos, ¿verdad? Claro. Pero ese tipo de trampas primero no sufre hay el animal. soluciones, y esas soluciones excepcionales, pues tenían que contemplarlas como excepción, pero aplicarlas. Además que es sencillo, porque no tiene sentido. No tiene sentido permitir que se coma media viña de una persona, un animal que podemos controlar. Pero claro, la normativa la lees y te dice, se puede cazar de esta forma, con podenco y hurón, con hurón y escopeta. Cuando hay hurón no hay escopeta, cuando sí hay, bueno, hay un lío que montan, que al final en algunos sitios no se puede coger el conejo ni con hurón, ni con podenco, ni con escopeta, ¿sabes? Porque en una vega de juncos, al lado de un río, con madrigueras kilométricas, ahí las 3 cosas que acabamos de decir, hurón, con podenco y escopeta, no llegan a ser capaces de controlar, ¿vale? Entonces estarían las otras opciones. Ya ves. Tengo por aquí nuevos mensajes, no sé si este estará relacionado con el programa, porque es de audio, pero un momentico, que tengo aquí abierta todavía una ventana de audio. Ya lo tengo por aquí, ahí está. Buenos días, Navarrete, aquí el camionero de Tarancón. Mira, yo cuando empecé en esto empecé a ir por Europa y estuve una vez en Portugal. Vale, este es del tema de los camioneros. Ahora después le echamos un vistacico. Nuestra amiga Cacio dice, en Alberca de Záncar hay una plaga de ratas enorme, todo el mundo las tiene y existe una lucha callejera entre vecinos con el tema de los gatos, los comederos y demás. Un saludo, campeones. Nos lo envía, dice, ni en Sarmentando puede estar uno tranquilo. Nos van a comer las ratas. Las ratas hay que tener mucho cuidado porque es un animal increíblemente capaz de sobrevivir en los ambientes más adversos. ¿Cuánto ni más si les das facilidades? O sea, eso lo saben, bueno, sobre todo los viejos, porque los jóvenes ya vivimos encima del cemento constantemente, claro. Y entonces no sabemos hasta dónde puede llegar. Decíamos, no te lleves a la chica que no sabe andar en el campo. Fíjate, eso lo hemos hecho. Cuando ibas tú con las María Antonias y te iba tu padre al campo y si no sabías andar, te aprendías y ya está, y punto pelota. A ver, ¿qué tengo por aquí? Nuestra amiga la provenciana, nuestra amiga la rubia provenciana dice, mis gatos que están en la nave matan algún ratón, pero no se los comen. En cambio, matan un conejo, se lo llevan al plato de la comida y se lo comen. Sí, yo con los gatos lo que observo es que individualmente algunos de ellos aprenden cierta cosa. Es decir, por supuesto, todos los gatos no matan conejos, pero el que le da por matar conejos se especializa. Yo tengo una gata que se ha especializado en matar palomos. Y es que es increíble. Se pone al lado de una ventana y aunque salga volando ya desde dentro del palomo, pega un salto y lo coge. Y eso no es lo habitual, igual que no es habitual que todos los gatos cazan. Todos los gatos no cazan ni ratones, ni ratas, ni palomas, ni conejos. Eso es individualmente, alguno que... Y luego hay teorías, cuando no les pones comida si cazan, no, hay algunos que sin comida se mueren. Otros con comida no comen comida y comen palomas, ¿entiendes? O sea, que te quiero decir que los gatos me se comportan
Aquella época en la que prácticamente no se llevaba al campo ni siquiera la comida, porque siempre el día de antes alguien ponía algún lazo en el paso de donde estaban los conejos y siempre había, al día siguiente cuando ibas a la viña, siempre había un conejo. Y ese mismo día se mataba, se hacía o bien frito en la sartén con patatas, con un arroz, unas patatas con caldo, y prácticamente no se tenía ni que echar merienda en el campo, ¿verdad? Sí. Y te ibas al campo para todo el día, no ahora ya es que, macho, es que te vas al campo y te vienes a almorzar al pueblo. Pues esto volviendo no a lo de los... Eso no es ir al campo, José Luis. Sí. Es que era un alimento fundamental. Mira, nuestra proteína, vamos a decirlo así en términos técnicos, nuestra proteína era cerdo, conejo, del campo la mayoría, palomo, que se comía un montón de palomas, se comían palomas en el cocido, pichones para el que estaba enfermo, y luego el pollo del corral. Esa era la proteína aquí durante decenios y decenios y decenios. El palomar era una cosa muy habitual en las casas de... Y luego el pescado, que te dice que pasaban una vez en semana y te comprabas un par de sardinas. O sea, que te quiero decir que nuestra proteína era conejo, pollo, pichón y gorrino. Eso era Castilla-La Mancha. Entonces ahora cuando yo escucho hablar, que lo he dicho muchas veces, hablar de las palomas como las ratas con alas, digo, qué desprecio a una especie que nos ha dado de comer y tanto, ¿vale? Pues volviendo a lo de los gatos... Cualquier cocido lleva una paloma. Pero si es que le da un sabor buenísimo, ¿entiendes? O sea que yo no entiendo esto de las soluciones que están dando a las palomas solamente como una plaga, tratándolas como ratas. Vamos a ver, cázalas y procésalas, aunque solamente sea para alimento de las mascotas o lo que sea, pero envenenarlas como hacen y todo eso, yo es que no lo entiendo. Tengo por aquí más mensajes que van entrando a través de la bandeja. Esto no sé si estará también relacionado con el programa. Pepe, Navarro, ¿qué pensáis? ¿Que es la ministra de verdad o no? Pues no lo sé. Este es para dentro de un ratico. Tengo por aquí nuevos que van entrando también a través de la bandeja, que estén relacionados con el programa ahora. Dicen, ¿qué clase de uñas y manos tienen los conejos que te hacen unos agujeros que parece que han ido una excavadora? Sí, claro. Bueno, eso lo podéis comprobar si conocéis a alguien que tenga un conejo en su casa como mascota, que les crecen las uñas a una velocidad enorme. Porque, claro, están preparados para un desgaste enorme de las uñas. Tienen unas uñas súper potentes para poder hacer esos... Y luego una musculatura. Una musculatura en los brazos. Que como mascotas llegan a alcanzar el mismo grado de inteligencia que pero fíjate, puede tener un perro o un gato. Es una musculatura fuerte en las manos y luego en las patas también para echar para atrás. También funcionan las patas de atrás cuando echan la tierra hacia afuera. Pero trabajan muchísimo. Tú imagínate cuando la galería que hace el conejo tiene 1,2 metros, esa arena que arrastran desde los 2 metros hasta afuera. Yo no sé, llevo aquí unos días recibiendo mensajes de una persona que al parecer regala mastines, pero yo no tengo conocimiento de que nadie regale mastines. Yo recuerdo que alguien habló de un criadero de mastines, pero que no hablaba de tema de regalos. No sé si fuera de la programación mía, o en el programa de Tina, o en el programa de Jonathan, alguien haya dicho que se regalan mastines, pero que yo tenga conocimiento... Aparte de que no es normal que alguien regale los mastines, normalmente siempre le suele sacar rédito económico, ¿verdad? Tengo por aquí nuevos que van entrando. Hola, muy buenos días. Quería preguntarle al veterinario cada cuánto se debe desparasitar a un perro y si hay que ponerle la vacuna de la rabia todos los años. Pues mira, la rabia todos los años, matemáticamente sí. Y la desparasitación de un perro, pues cabe dar alguna explicación, porque desparasitar un perro no es un proceso que sea similar a la vacunación. La vacunación es aportar de alguna forma al organismo el germen que produce la enfermedad, muerto, atenuado, fracciones del virus, etcétera, para que genere anticuerpos, defensas, y para estimular también a la inmunidad celular, es decir, podemos atacar a un virus con anticuerpos mediante química o también con células que se comen, digamos, al virus. Esa es la inmunidad celular. Esa es la vacunación. Y la desparasitación es tan sencillo como que si yo veo un ratón voy y lo mato. Pues igual, los animales domésticos, incluso las personas, que voy a recordar que los niños se desparasitaban habitualmente. Nosotros cuando éramos niños tomábamos Trilombrin y tomábamos, temporadas de primavera y tal, pues te daban por sistema un antiparasitario. Ahora no se desparasita a los niños, pero habría que ver los parásitos que tenemos. Te decía tu madre, para que no te salgan lombrices en el culo. Exactamente, no, pero escucha, pero es que ahora mismo yo no veo que a los niños les hagan análisis de heces para comprobar si tienen o no parásitos. O sea, que un niño ahora mismo puede tener perfectamente parásitos, porque además no siempre dan la cara. Cuando las lombrices aparecían en las heces es porque tenías muchas.
Pero otras veces, cuando hay pocas, no aparecen en las heces y tú tienes lombrices. Y siguen existiendo esas lombrices en los niños y en los adultos. ¿Pueden ocasionar alguna adversidad, alguna patología? Bueno, sí, muy pocas, pero sí hay un exceso, sí. Pero más que nada lo que siempre hacen es que te roban vitaminas, te roban componentes fundamentales de tu nutrición. Pero bueno, a lo que íbamos de antes, que estaba preguntando usted, la desparasitación del perro. Cada vez que yo desparasito un perro, elimino sus parásitos. Primero hay que hablar de qué parásitos hablamos. No todos los parásitos internos, quiero decir, hay distintas especies de parásitos. Están los gusanos planos, que llamamos directamente, que son los cestodos, que son las tenias, las solitarias, y esos mueren con un tipo de antiparasitario. Y luego están lo que llamamos lombrices, que son lo que clasificamos en gusanos redondos, que se llaman, porque unos gusanos son redondos, como las lombrices, y otras especies son gusanos planos, que son las tenias. Y como son filogenéticamente... Normalmente los que albergan las heces eran así como blancos, ¿no? Sí, esos eran nematodos normalmente. Sí. Entonces, ese gusano redondo tiene una filogenia, un origen de especie distinto y distante de los cestodos. Entonces, su tratamiento farmacológico es muy distinto de los gusanos planos. Quiero decir con esto que hay antiparasitarios que llevan componentes para un tipo de gusano y no para otro. Entonces hay que ver qué antiparasitario estoy usando para mi perro, porque a veces pues el clásico y el obligatorio, según la ley, es el que elimina a los gusanos planos, es decir, a las solitarias, porque una de estas especies, que es la que nos provoca el quiste hidatídico, en las personas es obligado que tratemos a los perros contra ella, para que no nos puedan transmitir el quiste hidatídico. El quiste hidatídico, ¿por qué es quiste en las personas? Porque en su ciclo biológico tiene dos formas de vida, vamos a decir. En uno de sus hospedadores es una larva gusano plano, una tenia, y en el siguiente hospedador, que es el que se ha comido los huevos de esta solitaria, pues lo que se desarrolla es un quiste de larvas, es decir, una bolsa de líquido llena de larvas, que se nos aloja en el hígado, en el pulmón, en el riñón o en casos aislados en el cerebro. Tengo por aquí nuevos mensajes también que están llegando a través de la bandeja y poco tiempo por delante. Nos dicen lo siguiente: muy buenos días, interesante programa el de hoy sobre el tema de los conejos. Pregunta a hombre bueno cómo ahuyentarlos con eficacia. Durante la nevada me han destrozado los pistachos. Claro, porque el conejo es tan rústico. Fíjate cómo se lo... No, es que es tan rústico que cuando no tienen nada que comer, se comen lo menos que te esperas. O sea, son capaces, mirar, se comen la corteza de un árbol, y a los olivos también le hacen eso. Cuando se ven mal, ellos necesitan fibra, necesitan comida. Normalmente cuando no encuentran comida en superficie, hacen excavaciones y se comen las raíces, pero por ejemplo en el caso de las nieves, pues les pillaba más a mano el tronco del árbol. Llama especialmente la atención cuando hablaba del tema de las trampas estas para intentar desalojar conejos de un sitio para otro. Habla José María de la Roda, volvemos a lo de siempre, la ignorancia de la administración. Dicen por aquí también: yo tengo un mastín que se come un saco de pienso todos los días y no explota el cabrón. Para pillar lobos está el mío. Bueno, tengo 5 mastines, fíjate qué bellezas, ¿eh? Sí. Ese que tiene de pie negro tiene un buen estándar. Sí. Además el blanco muy bonito. Una de las características que comparte con el lobo es que tiene en el cráneo tiene un stop. El stop es el escalón que hace el cráneo hacia el hocico. Lo tiene muy parecido al lobo. Y los ojos oblicuos. Fíjate. A ver, que tengo por aquí nuevos que van entrando también. No sé si este tendrá algo que ver sobre las palomas, Navarro. A ver. Las palomas en las ciudades sí pueden ser ratas con alas. Que en las ciudades se llenan de mierda y todo, y los humos y todo. Pero en el campo, unas judías con palomas, eso, vamos. Te quita el sentido, vamos. Totalmente. Y sobre todo las palomas del campo, que son las torcaces, que eso lo sabrá hombre bueno. Las torcaces buenísimas, eso le da un sabor a los judías que vamos, espectaculares. Y las tórtolas también. Claro que sí, mira, te voy a decir, hay gente que dice que no le tiene envidia una paloma escabechá a una perdiz escabechá. Fíjate. O sea, lo que pasa es que estas cosas es que yo creo que casi nadie las ha probado. Bueno, en algunos restaurantes también se de buena tinta que las judías con perdiz algún pollo le han echado, ¿eh? O sea, que tampoco os penséis que todo es... Algún pollo le has metido a las judías y te las has comido como si fueran perdiz. Dice por aquí Navarrete, pregúntale a Johnny que ayer dijo lo de los mastines. Pues no sé, ahora le preguntaré.
Tengo por aquí más, dicen, bueno, este no es para el programa de Hombre Bueno. Dice aquí, yo cientos de conejos que se lo comen todo. Nos ha enviado el vídeo. La zona donde se ponen a tope, pues la Skillman. Totalmente. Es que mira qué cerro tienen ahí especial. Cuando hay un cortado o un cerro les viene de cine. Una pedriza. Para hacer la madriguera también y para esconderse luego después. Es que claro, tú fíjate, ahí lo que es conveniente es lo que se llama una destrucción de hábitat. Tú ahí metes una retroexcavadora, ¿entiendes? Y destruyes ese hábitat y entonces les estás impidiendo esconderse. Tengo por aquí más, dicen también, mira lo que están haciendo los conejos en los perales. Un saludo desde Jumilla. Pues fíjate, macho, el peral como lo tienen. Pero esto al final termina fastidiando la planta también, ¿o sí, ¿no? O sea, que termina a lo mejor incluso secándose. Dice por aquí, hablando de lobos, ahora llega la fiera. Vete de los sorteos, ya lo tenemos por aquí. Pues nada, llegamos a las 11 de la mañana. José Luis, muchísimas gracias una vez más. Nos hemos dejado la mitad, ¿sabes? Nos queda medio conejo. Pues hacemos... Luego para la siguiente, porque hay algunos detalles que me han faltado. Si este lo hacemos con judías, el próximo lo podemos hacer a las parrillas, ¿eh? Entre otras cosas, vamos a hablar del caldillo de conejo y tal. Tenemos que dar un repaso por lo culinario del conejo. Esa mañana en la que se limpiaba el conejo bien, se espatarraba, se echaba las parrillas y almorzabas. ¿Cómo almorzaban? Totalmente. Son las 11, enseguida llega el lobo. Por cierto, si queréis escuchar los programas de José Luis Romero de Hombre Bueno, podéis verlos, escucharlos en iVoox a través de El Hombre Bueno y la Tierra. Y el domingo por la mañana, la reposición del programa.